¿Qué tal, amigos? El portavoz, su rayo de luz tras la verdad, como cada viernes, a partir de las 6 de la tarde. Juan Pablo Ortega, José Hugo Samiesa, y con los comentarios de las noticias más importantes en lo que va de semana. Y hoy tenemos una agenda bastante importante para comentar. Vamos a comenzar con el cierre del DEA, de la DEA. Aquí en Santo Domingo, por Santo parte Domingo. de la nueva embajadora de Estados Unidos. Eso ha creado una situación bastante interrogante, aunque ya clara, que no va a permitir ni siquiera por una percepción la corrupción, ni en su gobierno ni en ningún gobierno, dice ella, la embajadora. Pero hay un fondo, como que sabemos que nunca se dice toda la verdad. Y todo parece indicar que hay un problema que tiene que ver con la función de la DEA en el país. Tú sabes que la DEA en muchos otros países han sido también acusadas, sacadas de muchos países también, por cuestiones de que se vinculan en ese negocio de tráfico de drogas y usan las drogas y las comercian también. Y eso también se ha denunciado en muchos países de América Latina. Entonces, hay que saber si este es el caso que la embajadora señala como un caso de corrupción, aunque escuché últimamente hay decir que es un problema de visado, de que este señor, a cambio de esas personas que le han ofrecido testimonio o han delatado a algunos narcotraficantes en sus operativos, él le facilitaba visas a Estados Unidos, y eso es irregular desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos. Y dicen que por ahí el asunto, que no es por un cuestión de drogas, sino por un asunto del aspecto administrativo de los visados. Hay un manejo ahí, sí, manejo de que en eso. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos también, que creo que en el curso de esta tarde iba a dar una declaración para ser más explícito sobre ese particular. Pero en un país donde hay tantos escándalos de corrupción y todo asunto, la gente no confía grandemente de estas declaraciones, por más clarividentes que se quieran presentar. La gente siempre tiene la sospecha de que algo se oculta. El embajador dominicano, el embajador no, el canciller dominicano, señor Álvarez, se comunicó con la propia embajadora, y esta supuestamente le dijo que en nada la investigación involucra a la República Dominicana. Bueno, de hecho que hay que darle más tiempo para ver finalmente si va a surgir la verdadera razones de este cierre. Bueno, es bastante extraño eso, para que un funcionario diplomático, en este caso el jefe de la delegación diplomática de Estados Unidos, asuma una posición como la que planteó esa señora en el día de ayer, que ha dejado sorprendido a todo el mundo aquí en el país, porque ella no dice textualmente, pero deja entrever que es un asunto de corrupción. Sí, que hay un problema de corrupción, y eso realmente se presta a múltiples interpretaciones. Pero vamos a esperar, como usted dice, más adelante que las cosas vayan surgiendo. Hay otra información que tiene que ver con una protesta que tiene la antigua orden, que ante el hecho de que un joven dominicano fue asesinado, un adolescente, por supuestamente 2 haitianos en el barrio de Los Minas, esto ha producido una reacción bastante molesta, crítica, de parte de los pobladores de Los Minas. Y él, aprovechando esa situación, está convocando otra manifestación como la que hizo allá en Higüey, ¿cómo se llama? El poblado. En Fiusa. Y lo grave es que él dice que van a marchar por Los Minas, barrios de Los Minas, en apoyo a los familiares y en condena por el crimen.
y que le va a dar 15 días a los haitianos que 10 días, fue 10 días que dio un ven plazo. los minas para que se vayan a su país, o si no, ellos lo van a sacar. Esto ha producido una reacción de la ministra de Interior y Policía y el propio jefe de la policía de que él no puede hacer eso es violatorio a las propias leyes, que aquí quien tiene derecho a eso es el Departamento de Inmigración y las autoridades que Las tienen que autoridades ver correspondientes, en este caso con el orden establecido. Bueno, el hecho es que la manifestación se va a dar y vamos a esperar que no pase nada más lamentable, que sea de manera pacífica. Ahí yo vi una haitiana, parece con mucho tiempo aquí en República Dominicana, donde ella expresa de una manera muy sentida lo que está pasando. Le dice ella a Ángelo, de la antigua orden, usted lo que está es promoviendo más el odio entre estos dos pueblos. No tenemos nosotros los haitianos culpa que uno o dos haitianos hayan cometido un crimen. Usted no puede juzgarnos a todos por igual. Aquí en Los Minas, la mayor parte de los haitianos que residen aquí son trabajadores. Están aportando al país, República Dominicana. Entonces, su amenaza de que nos va a sacar de las casas, eso obviamente es un irrespeto, un desafío. Y una violación. Y una campaña estrictamente de odio contra los haitianos. Yo creo que el Ángelo ese, que se ha constituido un ente de noticias por cada una de estas manifestaciones que ve convocando, pero este muchacho como que se está pasando de la raya. Una cosa es usted manifestar, tiene todo su derecho de tener diferendo con la política migratoria del gobierno con respecto al pueblo haitiano. Y otra cosa, usted traspasar la frontera de lo que tiene que ser el respeto al orden, el respeto a la vida humana, porque lo que estamos buscando es una confrontación que obviamente no la queremos nosotros, que se dé, de que aquí suban bandas para perseguir a los haitianos y se crea una situación de choque, porque los haitianos también tienen también la manera de defenderse. Entonces eso es lo que las autoridades quieren evitar y le han llamado la atención a este muchacho de que no es correcta su decisión de estar dando plazo y nada de eso al estilo. Pero yo le voy a decir algo. Usted hablaba de ese grupo paramilitar, que es un grupo formado por sectores de la ultraderecha de este país, dentro de los cuales están, según algunos comentarios, los Vinchos y un fulano vinculado a los Vinchos, que es un agente del sionismo en el país, del Mossad. Es el que ha organizado ese grupo de choque, un grupo que en Fiusa fue agredir a ciudadanos haitianos y hasta ciudadanos dominicanos. En esa ocasión hubo un muerto, precisamente un ciudadano haitiano residente en el país. Y en otras ocasiones anteriores, ese grupo paramilitar de bandoleros, porque son bandoleros, aunque los medios de comunicación aquí le han dado una licencia a este sujeto que no es nadie, que no representa nada, el Ángelo Vázquez, como que él es un líder y que es un personaje del otro extraordinario, más allá de lo que es un bandolero. Un bandolero parecido a los tiempos de los paleros de Balá. Y la autoridad permite que estén uniformados y todo. Ahí voy a concluir. Igual que la banda colorada de los 12 años de Balaguer. Eso actúan igualito porque no han agredido. Y la 42 de Trujillo también. Sí, han agredido a compañeros del movimiento social y popular. Y a periodistas también amenazados. Sí, no, a la compañera Maribel Núñez la agredieron en una ocasión en una actividad en el Parque Colón y en los alrededores del Parque Independencia,
en una actividad de solidaridad. O sea, ese es un grupo paramilitar que usa uniforme, que el gobierno, este gobierno, le ha permitido hacer eso y ejercer acciones de agresión contra ciudadanos, no solamente haitianos, sino, como ya dije, contra activistas del movimiento social. Pero lo que más me llama la atención, que a muchos no les llama la atención, es que este grupo solamente es patriota y ve amenaza en la que ellos llaman, y los patrioteros de la ultraderecha, incluyendo los vinchos, en la amenaza de la invasión pacífica de haitianos. Pero ellos no han dicho nada, ni han dicho nunca nada, ni lo han expresado ahora, ante las amenazas reales y efectivas de los yanquis de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, donde ha violentado la soberanía nacional con la anuencia de este gobierno, del presidente de la República, con el asunto de cederle la base de San Isidro y una parte del aeropuerto de las Américas para que lo usara como punta de lanza o playa para agredir precisamente a un pueblo hermano y amigo como es el pueblo de Venezuela, y eso lo permitió este gobierno, pero ahí no aparecieron esos patriotas, esos nacionalistas que ven amenaza solamente en los infelices trabajadores haitianos que vienen a este país huyéndole por un lado a la miseria, al hambre y a la violencia que hay en aquel país. Bueno, y la política dictatorial, imperial del señor Trump, que dirige a Estados Unidos, preside Estados Unidos, va de fracaso en fracaso. Su objetivo sobre Dinamarca, eso se le cayó. O sea, su intención era tomar militarmente Dinamarca, apoderarse. El estado número 51 de Estados Unidos. El caso de Colombia, Petro desarmó todo el muñeco. Invitó a Petro y Petro desarmó todo el muñeco. Y ya Colombia ya no es la amenaza que se veía. Se pensaba que después de Venezuela iban a tratar también de intervenir en Colombia y hacer lo mismo con Petro de lo que hicieron con Maduro. Pero eso también se le cayó. Con México, fracaso absoluto. Incluso han hecho políticas agresivas para evitar de que México se solidarice con Cuba en el envío de petróleo. Y sin embargo, México ha seguido su política solidaria con Cuba. Y para más grande la derrota, que las Naciones Unidas, casi un 99% se pronunció por una ayuda humanitaria hacia Cuba y por el respeto a la soberanía del gobierno cubano, del país, del pueblo cubano. Y condenando la agresión. Condenando la agresión, violatoria de todos los principios internacionales. Porque el señor Trump lo que piensa como hacer es otra de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas que él quiere. El famoso grupo de paz. El famoso Consejo de Paz, eso, no sí, sé. Que está con el criminal. Que es un negocio también que tiene montado, porque junto con Netanyahu. $1.000 millones de pesos. Que quieren hacer sobre la base de los cadáveres de miles y miles de palestinos, que hacer una cuestión ahí de risol. Y sobre Venezuela también. Vamos a esperar ese juicio de Maduro, que será un juicio histórico. Y lo que estamos viendo es que esa presidenta que interina no es un favor izquierda, no es un favor izquierda. Esa mujer tiene una valentía que sostiene ante el hecho de que va a ser invitada supuestamente a Estados Unidos, a Washington, a entrevistarse con Trump. Ella reitera que el presidente de Venezuela sigue siendo Maduro. Hoy y las manifestaciones que hay en Venezuela diariamente. Venezuela diariamente explota en la calle, defendiendo su soberanía y demandando la excarcelación y el regreso de Maduro. Y Estados Unidos, en su aventura de quererse apoderar del petróleo, se ha encontrado con la situación que no encuentra mercado para ese petróleo que
trata de robarse en Venezuela, porque ni los chinos se lo compran, ni los rusos se lo compran, ni los iraníes se lo compran. O sea, no tiene mercado, porque esos países que son solidarios con Venezuela no se van a prestar al juego y esa política de chantaje y de agresión que quiere imponer con su tratar de administrar todo lo que tiene que ver con la industria petrolera venezolana. O sea que en Venezuela el chavismo sigue vigente y difícilmente, que es la estrategia de ellos, es ganar tiempo para llegar a un periodo ya que pueda venir nuevas elecciones y ellos tratar de imponer un títere. Algo muy difícil. Otra situación internacional es el señor Noboa, de Ecuador. Guayaquil, la segunda ciudad importante de Ecuador, se ha levantado contra el gobierno títere, narcotraficante de Noboa, porque este señor ordenó la prisión del alcalde de Guayaquil, que es un opositor del partido de Correa, y lo hicieron preso y el pueblo se lanzó a la calle, porque es un gran líder. Incluso se dice que en las próximas elecciones no hay quien le gane a ese señor, apellido Enrique. Y entiendo que todo lo que estamos viendo es eso, que todas las iniciativas que ha tomado Trump en su política agresiva, el caso también de Massachusetts, ahí tuvo también que retirar ya a la banda esa de delincuentes. No, de Massachusetts, no, Minnesota. Minnesota. Sí. Que mataron a la joven a dos ciudadanos, y al enfermero. Sí, dos ciudadanos. Y encontró la reacción violenta de la población contra todas esas medidas represivas, criminales, violatorias de derechos humanos. Y ya tuvo que retirar. No solamente eso, ha tenido que poner libertad al niño y a su padre, que o sea, un niño de 5 años preso. En términos prácticos, todas sus políticas de agresión, de desconocimiento de la soberanía de los pueblos, de amenaza, de chantaje. Y de violación de los derechos humanos. Su política de aplicar aranceles a todo aquel que no está de acuerdo con su política agresiva y criminal. Bueno, todo eso se le ha caído, señores. Lo que indica que lo que vendrá en noviembre de este año, las elecciones congresuales y de gobernadores de Estados Unidos, ya se vaticina que va a ser una pela de calzón quitado que va a recibir el Partido Republicano. Y parece que ese será el momento para el pueblo norteamericano salir de ese dictador, de ese pichón de dictador. Así que eso, internacionalmente, la situación hay que dejarlo, como siempre los chinos juegan al tiempo. Hay que dejárselo al tiempo, y el tiempo está hablando que todas esas políticas cavernáculas, más la campaña que tiene que ver con el famoso archivo del señor Alfred Einstein. Eso ha creado una situación también de podredumbre, de liderazgo y de todo eso multimillonario, toda esa gente que... Incluyendo al propio Trump. Toda esa gente han quedado desnudos como pedófilos. Ahí se habla hasta los niños que morían bajo las torturas que recibían, se lo comían, que también había canibalismo, había de todo ahí en esa maldita isla. Y bueno, no le ha valido tampoco a la justicia norteamericana, con su fiscal comprometida con Trump, de tratar de proteger, de cubrir la imagen de Trump y de todos sus séquitos. Y esa es la realidad que tenemos a nivel internacional, o sea que las cosas marchan bien. Por más nubarrones que ustedes vean, esas aguas no van a caer a favor de Trump, van a caer a favor de la dignidad y el decoro de los pueblos del mundo. Bueno, tenemos aquí un invitado, que es nuestro colega, hermano, Alberto Camaño, quien es hijo
del héroe, presidente en armas de la Revolución de Abril, Francisco Alberto Camaño de Ño, que se va a cumplir precisamente el próximo lunes, ¿verdad? El lunes. El 16 de febrero, un aniversario más de aquella acción guerrillera por Caracoles, con el objetivo de librar al pueblo dominicano de la dictadura de Joaquín Balaguer. Vamos a hablar con el hijo de Camaño sobre su padre, sobre su opinión sobre todos estos acontecimientos en unos momentos después que le demos oportunidad a nuestros patrocinadores. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Continuando con el desarrollo del programa, como habíamos quedado, ahora vamos a una entrevista con el hijo mayor del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, comandante Román, héroe nacional y es presidente del gobierno constitucional en armas en abril de 1965. En ocasión de que el próximo lunes 16 de este mes se cumple el 53 aniversario del asesinato, y subrayenlo, asesinato del coronel Camaño, cuando en 1973 desembarcó por Playa Caracoles encabezando un grupo guerrillero para enfrentar, como dijo el compañero, la terrible dictadura balaguerista de los 12 años.
Vamos a escuchar a Alberto para que nos diga, nos hable sobre esa experiencia de su padre en esa ocasión de febrero del 73. ¿Cuánto aniversario? El 53 53 aniversario. aniversario después de Caracoles. Alberto, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre ya 53 años después de Caracoles? ¿Qué tú analizas? ¿Cuáles han sido los aportes que se han logrado con el sacrificio de esos grandes dominicanos que vinieron por esa playa a liberarnos de la tiranía de Joaquín Balaguer? ¿Cómo marcha el país a tu percepción? Después de 53 años después. ¿En qué debemos todavía seguir avanzando? Muy buenas tardes, gracias por esta invitación, Chino, Juan Pablo, en este programa Un Rayo de Luz tras la Verdad, un nombre muy adecuado, muy certero para un programa de esta naturaleza. Como ya ustedes han dicho, pues el próximo 16 de febrero se cumplirán 53 años del desembarco de febrero por Playa Caracoles. Un acontecimiento un poco infravalorado históricamente por nuestros historiadores, porque lo toman todo como que vino a inmolarse, pero estos acontecimientos generalmente tienen que analizarse en el contexto histórico, en el año en que ocurren, porque la historia no se puede analizar siempre a la época actual, al momento actual, de hechos que pasaron ya hace muchos años y que no han tenido la debida y la profunda investigación histórica para determinar ese acontecimiento. Definitivamente, Camaño siempre vino a continuar la lucha que se interrumpió, porque hay que recordar que cuando terminó la revolución, cuando terminó la gesta ya de guerra en el año 65, pues hubo una serie de acuerdos que debían cumplirse, y entre esos acuerdos estaba la reivindicación de los militares constitucionalistas, o sea, la reinserción en las Fuerzas Armadas, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de elecciones en el corto tiempo democráticas, diáfanas, sin trampas, y nada de eso se cumplió. Entonces Camaño, ya en el exilio, luego de haber recuperado su cargo su rango de coronel, puesto que mientras fue presidente no había renunciado temporalmente a su cargo de coronel, pero una vez terminada la contienda, pues vuelve a ser el coronel, y ya en ese exilio dorado, o por llamarlo de alguna manera, ¿no?, donde sale al exterior, a Londres, como agregado militar, sigue siendo un militar de carrera. Pero las elecciones del 66 gana Balaguer, las tropas norteamericanas estaban aquí todavía en el país, y vino una represión y una liquidación de todo el movimiento revolucionario constitucionalista, incluso de cualquiera que participó, me refiero en este caso a la izquierda dominicana en sentido general, que fueron cazados en una operación limpieza, como se le denominó, para descabezar completamente el movimiento revolucionario y sacar de circulación a todos los combatientes que de alguna manera habían participado y entregado su vida, y los que sobrevivieron habían tenido desarrollado su esfuerzo liberador junto al presidente Camaño. Entonces, desde el exilio, él considera que esa lucha no había concluido, y por eso
organiza guerrilla. Y viene el 3 de febrero, desembarca en la playa Caracoles y trata de lograr que se desarrollara un movimiento guerrillero capaz de derrocar en el tiempo al presidente Balaguer, que tenía una dictadura bajo un, entre comillas, sistema democrático, pero todos sabíamos que esas elecciones las ganó con las tropas norteamericanas aquí y con muchas irregularidades en las votaciones. Entonces, el país, además de que estaba la cuestión que yo recuerdo, cuando estábamos en Londres, que era todavía un muchacho, tendría 10, 11 años, o 9 o 10 años, que mi padre se preocupaba demasiado cuando veía las noticias, porque recibía los periódicos con retraso. Y cuando veía la prensa, solamente se concentraba en que hoy había muerto tal combatiente, que habían perseguido a otros militares, constitucionalistas, que todos estaban en el exilio, todos habían salido de República Dominicana, repartidos por el mundo en embajadas, una forma de aislarlos y sacarlos del contexto nacional, para que no participaran en ningún tipo de política, ni ningún tipo de expresión democrática que intentara influir de alguna manera en las elecciones a favor del PRD en aquel entonces, que era el partido más grande y que estaba en la oposición, que iba a participar junto con el partido de Balaguer a esas elecciones. Y eso hacía que mi padre se sintiera muy, muy incómodo, muy frustrado, porque todo por lo que se había luchado se estaba desmantelando sistemáticamente y que no se había cumplido con ninguno de los acuerdos que se había firmado en aquella acta institucional que ponía fin a la guerra. Eso sin contar lo que pasó en el Matún. Pero esa es la razón por la que Camaño cree, mis padres, cree que la guerra debe continuar. Y por eso es que hace ese movimiento guerrillero y desembarca en febrero del 1973. Desafortunadamente, porque los movimientos guerrilleros, cuando comienzan, nunca quieren entrar en combate. La idea es subir a la montaña, establecerse y lograr con el tiempo y con trabajo revolucionario ir incorporando personal a la guerrilla, pero no entrar en combate inmediatamente. Pero desafortunadamente decía, y con algo de mala suerte, Camaño se topó con una patrulla, con una patrulla de la policía, y que tenían dos opciones: o lo dejaban libre, sabiendo que ellos informarían a su mando superior, o liquidarlos, ajusticiarlos ahí. Y se prefirió la primera opción, que era la peor y más negativa para un movimiento guerrillero, porque eso apuraba el paso. Ahora tenían que casi salir huyendo cuando todavía no habían sido perseguidos. Y eso es lo que hace que ese movimiento, que es combatido enormemente, o sea, y con una superioridad numérica militar, o sea que comenzó, digamos, que una cacería contra el movimiento guerrillero. Y por eso es que dura aproximadamente 14, 15 días hasta que sucede el acontecimiento peor de todo, que es cuando es capturado vivo. Ya habían muerto varios de sus compañeros, dos, en un principio 3 lograron romper el cerco, pero en la huida, tratando de escapar del cerco, muere uno de ellos y solamente que sobreviven 2, que fueron Claudio y Harley. Camaño es capturado vivo, está aproximadamente 5 horas retenido, y ya históricamente se sabe que los militares, los coroneles, los generales que estaban allí, pues decidieron consultar al jefe, que era Balaguer, por supuesto,
y desde allí se tomó la decisión de que no había prisión, no había cárcel para Camaño, y que cumpliendo también las indicaciones que siempre los asesores de la CIA indican, pues hay que descabezar completamente, o sea, había que fusilarlo porque no se pueden tener prisioneros de ese calibre. Esa es la razón por la que Camaño, sin juicio previo y sin análisis ninguno, se toma la decisión de fusilarlo en una manera que queda prácticamente convertido en un asesinato. Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando que era un expresidente y un militar de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas. El planteamiento que ha habido en la prensa de la deserción no funciona, no se aplica en el caso de Camaño, ni militarmente ni jurídicamente. Incluso es totalmente incorrecta la determinación de decir que es un desertor. Balaguer lo nombra, pero Balaguer no da esa orden, porque lo digo Balaguer, no es ley, y porque lo dijera el jefe de la Fuerza Armada tampoco es ley. Camaño hizo todo lo contrario a ser un desertor, completamente todo lo contrario. Existen los elementos que determinan a qué se le considera un desertor, y en el caso de Camaño no se cumple ninguno, porque no abandonó su cargo, no abandonó la lucha, no traicionó a la patria, no dejó de luchar por los principios que estaban dentro de la Constitución Dominicana y dentro de la ley militar dominicana. Podrían determinarse de sectores todo el otro bando, que eran bandos de traidores, no de sectores, traidores. Pero no camina eso, no funciona, no es aplicable. Decir que Camaño es un desertor es todo lo contrario. Siempre fue consecuente con la lucha, por eso volvió, porque consideró que la lucha no había terminado y había que continuar lo que quedó inconcluso en 1965. Esa es la historia breve, simplificada al extremo de Camaño, porque su vida y su obra en apenas 15 años o menos fue grandiosa, fue heroica, fue responsable, fue patriótica, y la culminación de eso, y lo que demuestra que lo de la deserción es totalmente falsa, es que el gobierno, el Congreso Dominicano, lo declaró héroe nacional. Alberto, es importante, ya fuera del Camaño militar, tu padre, tú como hijo de él, que compartiste tu niñez, que eran parte de tu niñez, y yo creo que ya cerca de la adolescencia, estuviste con él en Cuba, aquí en República Dominicana. O sea, ¿cómo tú valoras a tu padre desde el punto de vista como familia, como consejero, como el ser humano? Como ser humano, ¿tú me entiendes? ¿Qué tú recuerdas? ¿Cuáles anécdotas más te hacen llegar a la mente de ese Camaño familiar, de ese Camaño buen padre? Me gustaría también conocer esa parte de Camaño. Oh, claro, claro. Mi padre fue, en todo el sentido de la palabra, un padre ejemplar. Padre preocupado por la niñez, por la infancia nuestra, porque fuéramos niños normales, que disfrutáramos lo que era la familia. Siempre, o sea, antes de la revolución, que en mi niñez, pues siempre fue un padre muy amoroso, muy consecuente con nosotros. Incluso, voy a contarles una anécdota. Yo me puse a jugar una vez con un encendedor que tenía mi mamá en el closet y generé un incendio.
y se quemó todo el closet, y toda la ropa de él y toda la ropa de mi mamá. Y él, cuando se enteró de que yo había hecho eso, en vez de tomar una represalia o una reprimenda contra mí, lo que hizo fue, o sea, darme el cariño y el afecto, como que entendió que yo no tenía intención de quemar nada. Porque además, y que era lo que podía haberlo incomodado ciertamente, es que ese closet también había armamento, había municiones y había armas largas y pistolas. Entonces, él y con mi mamá, que también intercedió, no tomó una reprimenda contra mí, sino todo lo contrario, me dio un abrazo y me dijo solo al oído que no volviera a jugar con fuego, porque esta vez yo no me había quemado, se había quemado el closet. Y eso quiere decir que él tenía ese afecto, ese cariño con nosotros. Y te puedo contar varias anécdotas así que demuestran que él tenía una gran, ¿cómo decirlo? Un gran afecto, ¿no? Un gran sentimiento con nosotros. Hay una fotografía en la Revolución que es de las poquitas fotografías donde salimos nosotros. Ojalá la tuviéramos aquí para poder mostrársela al público. Él nos está regañando y nos tiraron una fotografía donde está él, mi hermano y yo. Yo tengo un tirapiedra en la mano. Esto fue en plena Revolución. Y él nos está regañando porque estábamos peleando, nos mandaron a buscar para su presencia, y él recuerdo que nos dijo aquí, yo tengo que pelear con los gringos y ahora también tengo que resolver un problema de pelea en mi casa. O sea, nos estaba regañando, pero al mismo tiempo nos estaba, si la fotografía la ven, está tomándonos a ambos con sus brazos para que dejáramos esa pelea de hermanos que siempre pasa. O sea que en eso era muy cariñoso. Y en Londres también fue muy afectuoso en el aspecto familiar, ¿entiendes? En el aspecto de papá. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo viste ahí? Te iba a contar que fue ya estando en Cuba, porque yo, de los hijos de él, soy el que más tiempo tuve, o sea que por mis años, ¿no? Yo, cuando él lo pasan los hechos del 73, yo tengo 16 años. Él se despidió de nosotros, sobre todo de mi hermano y yo, que éramos grandes. Mi hermanita era muy chiquita. Se despidió, pero de otra manera. A nosotros no. A nosotros, él salió con nosotros. Y recuerdo que él fue de civil, fue manejando un carro, nos recogió, fuimos a un parque grandísimo que había en Cuba, se llamaba Parque Lenin, y con nosotros allí, después de tomarnos unos helados, comprar unos chocolates, se sentó a conversar con nosotros y nos dijo realmente que había llegado el momento de partir. Nos dijo que iba a comenzar la lucha, por supuesto no me dio los detalles del desembarco ni nada de eso, pero sí me dijo que era una lucha, era un acontecimiento peligroso, que le podía costar la vida, lo que realmente aconteció, y que confiáramos siempre en eso y que tuviéramos siempre esos ideales forjados en la imagen que también él veneraba, ¿no? Del Che Guevara. Quería que fuéramos hombres honestos y que no permitiéramos la injusticia, nunca. O sea, esa fue su despedida con nosotros. Algunos de sus más cercanos familiares y amigos, como Octavio Camaño, recuerdo que en una entrevista que yo le dije, él hablando sobre el Camaño ya como ser humano, él decía que era muy emotivo, que era muy explosivo. Y eso lo demostró en aquella cita en la Embajada Americana, Cierto. El 27 de abril creo que fue. Sí, el 27 de abril con el embajador John Barton Martin, cuando el embajador dijo que se rindieran los constitucionalistas, que estaban derrotados. Y él le señaló, le echó un San Antonio, como dicen, y lo increpó y le dijo que él iba a ver lo que eran los hombres dominicanos. Y de ahí salió, junto con varios de los militares constitucionalistas y otros combatientes, hacia el puente.
Por ejemplo, mi padre, en el aspecto familiar, de esposo y todo eso, era una persona muy cariñosa, muy afectiva, pero en las cuestiones de mando, recuérdense que era un militar de carrera, ¿no? Y que tenía don de mando. En eso él era enérgico, temperamental y un poco impulsivo, Sí. o bien impulsivo, o sea, no le aguantaba, no sé si se puede, pendejada a cualquiera. Y eso fue lo que pasó en aquel momento en la embajada. Pero además, Y también en una discusión que él tuvo en Cuba con un funcionario ya que trajo consecuencias. pero además, la posición también que he oído de un hombre sumamente honrado. No, en eso sí. Honesto. Cuando él se enteró de que en plena revolución había algunos militares que le habían asignado la administración de la aduana, la custodia de la aduana, que había algunas irregularidades ahí. Él no vaciló en sacar de la aduana ese grupo de militares. Y me contaba Fafa Tavera que se comunicó con el 14 de junio Sí. y le entregó el 14 de junio La custodia. de la aduana. Sobre la base de que él entendía que en la mano de esos jóvenes catorcistas se garantizaba más la transparencia, la buena administración de lo que ahí había. O sea que Bueno, esa revolución incluso hubo todo un sistema administrativo. Sí. Los pocos dineros que entraban, este amigo coronel, que era de los que más nos apoyaba en estas actividades, ¿cómo se llama? García Germán. García Germán era el jefe de abastecer los comandos. sí. Y él era que recibía los chelitos que entraban y se los distribuía, que 50, que 100 pesos a un comando, que aquí, para cuestiones básicas. Y su rendición de cuentas también la hacía permanentemente. O sea, ahí en la revolución, hechos de corrupción, eso nunca se dio. Yo creo que Pudo haber algunos hechos aislados de personas que sí, pero no fue, pero en sentido de la administración del Estado, camañista, obviamente ahí hubo mucho control, porque incluso esas mercancías que estaban en la aduana, tú sabes que después que se quemaban las aduanas, los empresarios Sí. fueron a ver qué quedaban. Exacto. Y Camaño le garantizó que no, que ahí no iba a haber problema con eso. Incluso yo quiero confesar algo aquí. Yo estaba en el comando de la aduana, el comando Euclidio Morillo, que dirigía Pichimella, y después que se quemaron las aduanas, vino una multitud de pobres dominicanos que se prendieron de allá de esos barrios a buscar comida así en las aduanas, lo que quedó ahí, leche condensada, una serie de productos enlatados. Bueno, y la actitud que había, la orden que era que no se podía tocar eso, según el compromiso que se había hecho con el empresariado que tenía mercancías ahí. Pero la multitud iba bajando y iba sobre mí, y que tenían hambre, que querían comida, y llegó un momento que yo le ordenaba que no siguieran avanzando, que no estaba prohibido, que no podíamos entregarle, y iban para arriba de mí, y yo tuve 2 o 3 veces que tirar rafagazos al aire para dispersarlo. O sea, en eso te digo que hasta esas orientaciones de que había que proteger, cuidar, esos bienes, sí. bienes que estaban ahí, Sí. que la revolución no podía disponer de ellos. Al contrario, cuando el Estado constitucionalista necesitaba cualquier cosa, por ejemplo, se comunicaba con Pepín Corripio, que tenía ahí en la Emilio Prudón su almacén, y le pedían permiso a Pepín Corripio. Pepín Corripio mandaba a una de sus empleados y entraba y le entregaban las mercancías que así solicitaban el Estado constitucionalista. O sea que había todo un control de toda esa situación. Me gustaría ver ese Camaño que tú conociste también como padre, en su honradez, su honestidad, y como militar. Esa semblanza de él me gustaría conocerla de ti también. Tú sabes que mi papá
que cuando era coronel de la policía y jefe de ahí de Radio Patrulla, Entró el problema con Belisario Peguero. tuvo Enfrentando la un corrupción. acontecimiento con Belisario Peguero precisamente porque lo Porque eran acusó, 10 que era jefe de la policía. O sea, no, fíjense, eso no es una cuestión simple ni de menor cuantía. Era un subalterno, coronel, contra un general, jefe de la policía, que era Belisario Peguero. Lo acusa de corrupción y crea un conflicto tan grande que llega un momento en que mi papá se amotinó allí en Radio Patrulla. no, él, no fue ahí que se amotinó, ahí dejó a Claudio, yo voy a averiguar bien los hechos, ahí dejó él a Claudio y él se fue junto con Morillo López. con Morillo López para un campamento militar y allí fue que le dijo a Belisario, ven a buscarme aquí si tú eres hombre. O sea, ahí tú ves las dos cosas, temperamental, explosivo e impulsivo y determinado en lo que pensaba y en lo que quería hacer. Sí, porque esa decisión de venir, Está acabando el tiempo. de venir en Caracoles, a Caracoles, con También. 9 hombres. Sí, Esa fue una decisión muy valiente de él, Muy muy valiente. decidida muy y decidido, muy comprometida con su pueblo. correctamente. Bueno, nosotros le agradecemos al amigo Alberto Camaño, hijo mayor del coronel Camaño, el haber aceptado esta invitación a propósito del 53 aniversario. ¿Qué es lo que hay el lunes? ¿Qué hay? El próximo lunes a las 10 hay algunas actividades en el Panteón de la Patria a las 9 de la mañana. Hay un acto solemne en memoria del presidente Camaño y los caídos en esa ocasión. Y a las 10 de la mañana habrá una ofrenda floral en la estatua de Camaño que estaba en el inicio del conde peatonal frente al Parque Independencia. Esperamos que nos acompañen en esas actividades en memoria y en homenaje al coronel de Abril, comandante de Febrero. Y nosotros decimos, como dice el pueblo, Camaño vive, La lucha sigue. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.